Muy bien, buenos días. A continuar con el tema del modelo de espacio de estados. Como les comenté por ahí, actualicé las notas en la plataforma del Dropbox porque consideré que había una cierta confusión en el seguimiento de los temas. Entonces aquí voy a retomar. En este punto le agregué esta subsección, ahí numeré en sus notas de Dropbox estas subsecciones para que pueda tener un orden y una secuencia de lo que estamos revisando. Si no, se puede perder, ¿verdad? Inclusive yo me perdí un poco en este sentido. Esta lámina ya se las envié en el día martes. Entonces ya la revisamos. Básicamente pues es considerar aquí el switch S1 apagado y llegábamos a estas ecuaciones, que son las ecuaciones diferenciales lineales, y las transformamos a un formato matricial, donde definimos el vector de las derivadas de las variables de estado, las dos matrices A2 y B2, y a partir de ahí definíamos las dos matrices principales, la A y la B, que se forman pues con los ciclos de trabajo en el encendido y en el apagado. Dándonos de esta manera, al sustituir, nos queda la matriz A de esta manera. Y la matriz B similarmente se define en una matriz de 2 por 2. Entonces recordemos que la matriz va a ser de 2 por 2 en función del número de elementos que almacenan energía. Como aquí solamente tenemos dos, en el caso del bus sería el inductor y el capacitor. Por eso va a ser una matriz de orden de 2 por 2. Si fuera el caso de un convertidor Chuck, que tenemos en el convertidor Chuck 4 elementos que almacenan energía, 2 inductores y 2 capacitores, pues este modelo se va a incrementar en una matriz de 4 por 4. Entonces se va a hacer más complicado el desarrollo de la función de transferencia, ¿verdad? Pero eso pues ya lo dejamos para un tema posterior. De tal manera que la forma canónica nos indica que se forma el vector de las derivadas de las variables de estado, x punto, igual a la matriz A por el vector de variables de espacio, más la matriz B por el vector de las entradas. Entonces, a partir de aquí, creo que aquí fue donde se puede crear una confusión con el material que les había enviado anteriormente. Entonces debemos llegar a esta situación. Para que tengan una referencia, por ahí rayé esta lámina para quitarle este subtítulo y dejarle esta subsección, ¿verdad? Y poder identificar mejor en dónde estamos. Entonces, con la ecuación anterior se definen el vector de las derivadas de las variables de estado, su matriz A, su vector de variables de estado, la matriz B y el vector de las entradas. Entonces, de aquí pasamos de esta forma matricial a definir de dónde vienen las ecuaciones de esa matriz. Entonces, simplemente desglosando las dos ecuaciones, nos quedaría este sistema de dos ecuaciones. Entonces, aquí básicamente es transformar, ¿verdad? De esta parte, transformar y pasarlo a... Aquí estamos transformando también aquí. Entonces nos queda este nuevo conjunto de dos ecuaciones, ¿verdad? Básicamente esta ecuación, que si nos damos cuenta, esta derivada de la corriente por el inductor nos da un voltaje, y este voltaje es igual al voltaje a través del capacitor 2 con un signo negativo, más el voltaje de la entrada, ¿verdad? Pero aquí ya estamos agregando este término que es el 1 menos D, que viene
de haber hecho la manipulación aquí de las matrices A y la matriz B. Similarmente, del vector de las derivadas de variables de estado, nos queda la derivada del voltaje a través del capacitor, y nos queda en esta ecuación, que al hacer un rearreglo vamos a dejar esta última ecuación que representa todos estos términos. Entonces aquí es la derivada del voltaje por el capacitor, nos da una corriente que va a ser igual a la corriente del inductor menos el voltaje sobre resistencia, es una corriente, y la entrada U2 representa la corriente que está modulando a la carga, básicamente. Entonces nos quedan este par de ecuaciones aquí en esta sección, que lo podemos representar, este par de ecuaciones, en el siguiente circuito. Entonces, un circuito equivalente, continuo y es no lineal, del convertidor elevador básico. Entonces, si ustedes revisan las dos ecuaciones, pues tiene sentido de que esta ecuación es ecuación de voltajes, y aquí lo pueden ver, ¿verdad? Este voltaje 1 es igual al voltaje a través del inductor más el voltaje a través del capacitor, y eso está escrito precisamente en esta ecuación. Y la segunda ecuación es una ecuación de corrientes. Son 4 corrientes, 1, 2, 3, 4. Entonces quiere decir que en este nodo, ¿verdad?, aquí están llegando básicamente la corriente del inductor, se bifurca aquí en una corriente a través del capacitor, en una corriente a través de la resistencia, y una corriente U2, ¿sí?, que viene de la entrada precisamente de corriente, que es la que modula a la corriente en la carga. Entonces tenemos 4 corrientes expresadas básicamente en esta segunda ecuación. Entonces esta es la parte que quería yo aclarar, porque sí puede resultar un tanto confuso. Lo siguiente que quiero que veamos es el siguiente punto, que también aquí le puse una numeración a la subsección para que ustedes tuvieran más seguimiento en las notas que por ahí tienen en el Dropbox. Entonces ahí esta sección menciona que para cualquier convertidor se pueden derivar ecuaciones con la técnica de promedio de estados. Entonces cualquiera de los que ya hemos revisado podemos llevarlo, el método a solucionarlo por medio de esta técnica. Entonces es evaluar, en este caso ya evaluamos el convertidor bus, la técnica es evaluar en los dos estados, encendido y apagado, obtener las dos ecuaciones, tanto la que determina aquí las matrices A1 y B1 para las entradas y los elementos del convertidor, y la salida, que también relaciona una matriz o un vector C1 y un vector C2 para el tiempo en que está apagado el convertidor. Entonces, al final de cuentas, nos quedó este circuito, que ya lo vimos en el caso anterior, el circuito equivalente en el dominio continuo, y esto por medio de la técnica de promedio de variables de estado, ¿verdad? Y hasta aquí es un método que se dice que es no lineal. Entonces requerimos un procedimiento para poder linealizar y encontrar la función de transferencia que estamos buscando entre salida con respecto a algún término de interés, ¿verdad? Que puede ser el ciclo de trabajo, o puede ser la entrada, o alguna otra variable que nos interese evaluar. La salida en B0 en todos los convertidores se describe finalmente en estos dos términos, ¿verdad? Cuando tenemos el encendido, que este es el DT, se confunde, parece que es el D multiplicado por el periodo, y en el apagado, que es la diferencia de 1 menos D por el periodo. Entonces, para la salida tenemos C1 y C2 respectivamente en los estados de encendido y apagado, y representan vectores traspuestos, ¿verdad? C1 y C2.
De tal manera que al final de cuentas debemos llegar a esta ecuación, ¿verdad? Que es básicamente la ecuación de la forma canónica y la del vector de salida. Entonces con esto se promedia el circuito para un periodo completo de conmutación T, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo se evaluaron ya las matrices A, B y la C. Enseguida viene el tema de cómo linealizar ahora estas ecuaciones que acabamos de definir. Entonces en el punto 354, por ahí señalé esa numeración para poderle dar seguimiento. Entonces en el siguiente video voy a continuar con este punto para revisar cómo se hace la linealización del sistema para llegar a la obtención de la función de transferencia.